Pensaba la obesocracia que suspendiendo a algunos de sus personajes más prominentes, como el Gil de los Fernández, u otros ministros y secretarios del partido y del gobierno, pues iba a resolver el problema. Pero el mundo es cruel y predecible, es uno el que se autoengaña. Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana, hoy miércoles 20 de marzo del año 2024. Y en medio de tanto movimiento a un lado y a otro, pues casi todos los medios de información independiente han olvidado la primavera negra que comenzó en aquel fatídico día 18 y se extendió durante 3 días hasta hoy. Pero vamos a abordar los últimos ejemplos de rebeldía dentro del país y a qué se debe y cuáles son las nuevas normas de conducta de los actores de la sociedad cubana. Por una parte, la sociedad civil y por otra, el gobierno. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán y es especial para Enfoque Ciudadano. Las manifestaciones del día 17 y 18 en la zona oriental son las grabaciones más importantes que circulan. Implica que nuevamente el estallido se ha presentado ante la sociedad cubana y sobre todo ante el grupo de obesócratas que controla el poder. Y no es que esté mal que usted cometa errores, que no sepa gobernar. Eso es parte del conocimiento, del know-how, de cómo se hace. Y no todos tienen el talento para hacerlo bien. El problema está en que no saben gobernar, pero aparte de eso quieren estar gobernando durante toda la vida. Y en esto llevan 65 años, más de una vida de la mayoría de las personas. Son 3, 4 generaciones de cubanos soportando la ignominia, la humillación, la pobreza, la miseria y huyendo, sin lugar a dudas, a cualquier otro lugar del mundo por un grupo de incapaces. Pero volvamos al tema medular de hoy, las manifestaciones del 17 y el 18 de marzo. Y por qué no, hay algunos latidos de efervescencia en algunas otras regiones del país. Y por cierto, muy militarizada La Habana. Sé que el mismo día 17... en el municipio, en uno de los municipios de Las Tunas, y como una orden para toda la provincia, aquella tarde aciaga, calurosa en la zona oriental, en la que le quitaron internet a todo el mundo, los comités municipales del partido citaron a sus funcionarios a hacer patrullas y recorridos por las pequeñas ciudades y batalles de la zona oriental. Eso solo fue el preámbulo. Lo cierto es que en Santiago de Cuba miles de personas, miles de ciudadanos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos le gritaron a la Johnson, la Beatriz Johnson, la primera secretaria del partido, que se fuera, que se corriera. Y mientras ella, encaramada en el techo de una casa, decía a las personas que se calmaran, de que iban a repartir, la gente le decía: no quiero muela. Algo importante que ha tenido la participación de la sociedad es la disciplina con la que ha actuado, la sincronización con la que ha actuado, el valor, la integridad y la decencia. Recuerden que el pasado 11J del 2021, aquellos movimientos en los cuales hubo tanta violencia de una parte y de otra, porque también hubo violencia por parte de los manifestantes, eso no se puede olvidar, y esa violencia fue la que, y lo pongo entre comillas, autorizó a las autoridades, a la policía, a desempolvar su viejo traje de esbirro, ponérselo y golpear y llevar más de 1000 presos políticos, o hacer crecer la prisión cubana en más de 1100 presos políticos. Esa violencia en este momento no se dio, todo lo contrario. En Bayamo los manifestantes gritaban a plena voz no a la violencia, y fue con orden y fue cuidado. Y eso es importante porque eso implica un aumento de la madurez de la sociedad cubana, de la búsqueda con sus mensajes. Y ojo, hay que oír cuál era el mensaje de las personas: corriente y comida, no más muela, patria y vida. Y cuando un grupo de mujeres, de hombres grita corriente y comida, yo creo que hasta el más sádico de los policías tiene que reconocer de que está viendo ante sí su espejo, se está mirando, porque él, como aquel famoso poema de Nicolás Guillén, es parte de ese pueblo y sufre las mismas ignominias que el Partido Comunista, ese grupo de obesócratas, indecentes, corruptos, llevan a la sociedad. Por otra parte, y no es menos importante, es el comportamiento del gobierno. Si en el año 2021, si el 11J del 2021, el gobierno rápidamente se lanzó histérico
a gritar, hay que salvar a la revolución, el pueblo para la calle. En este momento ha sido más cuidadoso a la hora de anotarse. De hecho, los periodistas sátrapas, esos publicistas, que no voy a decir nombres porque ustedes los conocen, han sido como que salieron de juego, no sabían cómo abordar el tema y les costó trabajo porque es más fácil agredir, es más fácil injuriar, es más fácil denostar a los ciudadanos que se manifiestan públicamente que observar objetiva y claramente lo que está sucediendo en el país. La miseria, yo recién vengo de la zona oriental. Señores, y en los pueblos de Cuba no solamente no hay corriente, no hay comida, no hay mercado, no hay nada absolutamente. Y las personas andan como con fetanilo. Recuerden estas imágenes de la persona que se drogan con fetanilo. La mayoría de las personas andan así, andan como zombies. Recuerden la película Juan de los Muertos, cuando un grupo de cubanos se enfrentan a unos zombies. Bueno, nunca más real esa película cuando uno va a la Cuba profunda, a la Cuba íntegra. Y esas son las dos grandes enseñanzas. Número uno, hay una maduración, una madurez, un momento de la madurez de los manifestantes. Y número dos, el Partido Comunista está chaqueteando, y eso es una sola razón. No es que tengan miedo, no es que estén desenfocados, es que la pelea por el poder, y solamente voy a poner una pecata minuta, o sea, la defenestración de Gil Fernández tiene que ver con esa lucha de poder que hay en el gobierno, con esa incapacidad para ser coherente y ponerse de acuerdo en cómo será la salida, porque cierto es que los comunistas no tienen salida para el pueblo cubano, no la tienen. Ahora bien, ¿qué pasa con la oposición democrática? ¿Qué pasa con la oposición democrática que no puede liderar, dirigir estas manifestaciones? Es que la oposición democrática realmente ha sido tan agredida en los últimos años que la mayoría, muchos de estos líderes opositores se han ido del país. Y muy pocos quedamos aquí que podamos trabajar con la sociedad civil. Muy pocos. Viene una nueva generación. Lamentablemente Archipiélago se fueron. Todos aquellos muchachos de Archipiélago se fueron del país. Y lo que pensó que pudo ser el recambio, la renovación, pues se perdió. No está. Pero hay nuevos compatriotas, nuevos ciudadanos que están trabajando. Y el 11 de julio, que tiene a continuación ahora en el 17 de marzo, 17 y 18 de marzo, pues como se diría en buen vikingo, ha venido a vengar a aquellos presos políticos y recordar de que los problemas de Cuba los vamos a resolver entre cubanos. Y ese sería el último dato, la pérdida del miedo. Todos los que salieron a manifestarse saben, y no es por gusto, de que pueden ir a prisión por hasta 20 años por romper una vidriera, o por gritar, o por filmar. Y recuerdo a la muchacha, la joven que en la ciudad de Nuevitas fue condenada a 16 años por filmar el levantamiento de la ciudadanía en Nuevitas. Esto es parte de lo que está pasando en el país. Y les recuerdo, para Enfoque Ciudadano, esto es Aliaga Pesán Report, y será un placer volver a encontrarlos.